Quería saber si tienen alguna pregunta antes de que comencemos. Pueden ir levantando la mano porque son muchos, y bueno, si ya saben que otro compañero quiere hablar. Yo, profe, tengo una duda, ya que veo que nadie pregunta, pero no son respecto a lo que venimos viendo, sino con respecto al parcial, que vi que puso Ujú. en el aula virtual ya la fecha, el horario y todo. Sí, sí, ya tiene Eh, fecha 4 de junio. Genial. Modalidad sería la que, bueno, sabemos que se maneja, la de siempre, tiempo, cuestionario y demás. Sí, cuestionario con múltiple opción mayormente. Sí, puede haber algún verdadero o falso, pero bueno, sí, a través de los cuestionarios del aula virtual. Perfecto. Genial. Gracias. Después, a fin de año, para lograr la aprobación directa, seguramente va a haber un coloquio oral, ¿sí? Los que no logren la aprobación directa o la promoción, también para obtener la promoción del teórico, requerirá un coloquio oral. Y si no, en el examen final, el teórico es oral. Así que bueno, por el oral van a pasar todos, ¿sí? En distintas etapas, pero todos. Por eso, el parcial es con la modalidad de múltiple opción, porque bueno, más adelante ya los que logren pasar en las distintas instancias, bueno, se los va a evaluar en forma oral. Por eso se decidió de esa manera, porque bueno, son muchos los inscriptos. Va a ver, Matías levantó la mano, ¿sí? Profe, ¿el caso del coloquio es sobre toda la materia, digamos, o sobre algunos temas en particular? La verdad que no puedo adelantarlo porque eso va cambiando. El año pasado se asignó un capítulo completo, ¿sí? A cada alumno. Pero este año no sé qué va a decidir la jefa de cátedra. Por eso no puedo adelantar yo cómo va a ser el coloquio a fin de año, que será seguramente última semana de octubre, las primeras semanas de noviembre. Comenzaré con los coloquios, poniéndole fechas y horarios, y ustedes elegirán los horarios que más les convenga, se inscribirán y bueno, lo vamos a administrar de esa manera. Perfecto, profe. Ok. Bien, bueno, empezamos desde donde quedamos entonces la clase pasada. Parece que falta mucho para el parcial, pero bueno, las semanas pasan muy rápido y sobre todo el volumen de lo que ustedes tienen que leer y estudiar es bastante. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedo dejar para cuando yo termine los parciales o las entregas de otras materias, ¿sí? Porque les va a quedar una semana o quizás menos para poder estudiar, porque ya después se acercan los segundos parciales de las materias cuatrimestrales. Fíjense que la primera semana de junio ustedes ya van para la recta final de las materias cuatrimestrales, en donde tienen que pensar que sí o sí tienen que aprobar el segundo parcial o sí tienen entregas que respetar. Es por eso que necesito que desde ya empiecen a estudiar todo el teórico de lo que nosotros vamos viendo, que es bastante. ¿Sí? No puedo estudiar de las filminas, tengo que estudiar de los libros. Son 2 libros con capítulos bastante extensos y bastante detallados. Entonces, bueno, es importante que empiecen a estudiar. El parcial será hasta donde lleguemos, seguramente que vamos a alcanzar a ver todo lo que es procesos, que es la unidad 3. ¿Sí? O sea, 1, 2 y 3, seguro. Si podemos avanzar un poquito más, quizás, bueno, incluyamos algunos temas de la unidad 4, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo.
Bueno, antes de empezar entonces, pongan por favor el presente en el chat. Ok. Bueno, yo voy a retomar de donde habíamos quedado en la clase pasada, y bueno, repetir algunos temas, porque empezamos a ver todo lo que era implantación de archivos, y bueno, teníamos varias técnicas. Por supuesto hay técnicas que ya no se utilizan, pero bueno, que son la base de lo que se implementa actualmente. La primera de ellas que analizamos el viernes pasado fue la asignación contigua, ¿sí? Que es lo óptimo en el momento de que nosotros, si tenemos que leer un archivo, bueno, es más fácil acceder al primer bloque de disco y a partir de ahí ya sabemos que los restantes bloques son los siguientes, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que conocer del archivo? El primer bloque, en dónde está o cuál es y cuántos bloques ocupa. ¿Bien? Entonces, bueno, el acceso a los archivos y la lectura es bastante rápido. ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? Y bueno, es que nosotros tenemos que buscar en todo el disco un conjunto de bloques adyacentes que puedan contener al archivo, ¿sí? Entonces, a veces, bueno, eso es lento, bien esa búsqueda. Y la otra es que a medida que se va utilizando el disco, vamos borrando archivos y guardando archivos de menor capacidad en esos espacios que se han generado, van quedando 1, 2 o 3 bloques que no me alcanzan para almacenar archivos, o solamente para archivos pequeños, entonces van quedando bloques que no puedo asignar, ¿sí? Que es lo que habíamos llamado nosotros fragmentación externa. ¿Sí? Estas son las desventajas que tiene esta técnica. Bien, la siguiente que habíamos visto era la asignación con listas enlazadas o listas ligadas. Esta es otra propuesta. Es decir, bueno, vamos a tratar de evitar la fragmentación externa. ¿Sí? Entonces aparece esta propuesta en donde en los primeros bytes de cada bloque se utilizan como punteros. Punteros para indicar cuál es el siguiente bloque que está ocupando el archivo. Esto favorece porque yo puedo asignar los bloques en forma individual y no necesariamente adyacentes, ¿sí? La desventaja es que van a estar dispersos por el disco y eso implica que haya movimientos del brazo de lectura y escritura, rotación del disco, o sea, tiempo de búsqueda de cada bloque. No obstante, estaríamos eliminando de esta manera la fragmentación externa. Otra desventaja es que el bloque ya no se puede utilizar en forma completa para almacenar los datos, o sea, el contenido del archivo, sino que estamos desperdiciando parte del bloque para guardar el puntero, que sería acá, esta porción, que pueden ser 1, 2, 3, 4 bytes para apuntar al siguiente bloque. Eso dependerá de la cantidad de bloques que tenga la partición o ese disco. ¿Bien? ¿Cuántos bytes se necesiten para guardar la dirección del bloque siguiente? En este ejemplo, ¿qué tenemos? El archivo A y el archivo B. Bueno, el archivo B es más pequeño. Y en el bloque físico 6, acá se indica, estaría guardado el primer bloque, o bloque 0 del archivo, donde los primeros bytes del bloque apuntan al bloque 1 del archivo B, que está almacenado en el bloque físico 3. Los primeros bytes de este bloque apuntan al bloque 2 del archivo, que está almacenado en el bloque físico 11. ¿Qué dato habrá acá, en este puntero, en este espacio que he dejado en blanco? La dirección al próximo bloque físico. O sea, acá arriba tendrá que haber un 3, en el segundo habrá un 11,
en el tercero un 14, ¿sí? Porque es el siguiente bloque físico en donde está almacenado el archivo, y como 0 o asterisco o cualquier otro carácter que indique el final del archivo. ¿Bien? Con esta otra gráfica vemos lo mismo, fíjense, pero le agregamos ¿qué tendría almacenado el directorio? Recuerden que el directorio es un archivo que lo podemos imaginar como una tabla, ¿sí? Donde cada fila de la tabla la llamamos entrada al directorio. Entonces, cuando ustedes crean un archivo, se agrega una entrada al directorio. Cuando borramos un archivo, se borra una entrada del directorio, que es lo mismo que decir una fila o la información correspondiente a ese archivo. Entonces, acá estamos ejemplificando con el archivo zip, es el nombre lógico que se le da, que indica que comienza en el bloque físico 9. ¿Dónde está el 9? Aquí. Este bloque tiene un puntero que apunta al bloque físico 16. El 16 tiene guardado el puntero que apunta al bloque físico 1. Y en el 1 apunta al bloque físico 10, del 10 al 25, y el 25 tiene una marca que indica fin del archivo. Que esto es en el área de punteros, ¿sí? Después está el área de datos. Por eso decimos que como en el mismo bloque están las dos cosas, perdemos byte para poder guardar contenido del archivo, porque justamente tenemos puntero. La otra desventaja es que no puede haber un acceso aleatorio a un determinado bloque, porque no los conozco. Yo conozco el primero y el último, y para poder leer y subir a memoria los bloques que están en el medio, tengo que recorrer todos los punteros, ¿sí? Entonces hay una búsqueda aquí secuencial para poder leer todo el archivo, ¿sí? Entonces esto es más lento, por más que se eliminaría la fragmentación externa, bueno, es más lento en cuanto a los tiempos de búsqueda que tiene que llevar a cabo en el disco, ¿sí? Bueno, alternativa, a ver si puedo avanzar. Antes de plantear las alternativas, fíjense, es como un repaso de lo que hemos visto. Tenemos almacenado en el directorio primer y último bloque de cada archivo. Cualquier bloque libre se puede asignar, ¿sí? Y por eso no, como tenemos el puntero, como les decía, almacenado en cada bloque, no hay un acceso directo a un bloque en particular, ¿sí? Sino que hay una búsqueda secuencial. ¿Bien? No hay acceso aleatorio. Se elimina la fragmentación externa. Bueno, una alternativa de esto es la asignación por lista ligada y un índice, que es lo que nosotros vamos a llamar FAT. FAT que se ha utilizado en los primeros sistemas como iOS y los primeros Windows, hasta que el Windows NT implementa el nuevo sistema de archivo NTFS. ¿Bien? ¿Cómo trabaja FAT? Hay distintos tipos de FAT, FAT8, FAT16 y FAT32. ¿Qué hace? Es una tabla donde se registra todos los bloques índices que están, perdón, no bloques índices, todos los bloques físicos que están definidos en una partición, ¿sí? O volumen lógico, y esta tabla tiene que estar en la memoria. Si el bloque no está asignado, está en blanco, ahí como aparece en la gráfica, y si está asignado, se indica a qué bloque de archivo corresponde. ¿Qué hace? ¿Qué almacena aquí también? El índice, dice, toma el índice que antes estaba adentro del bloque en el disco y lo traslada a una tabla, ¿sí? Exclusivamente para guardar los índices. Entonces, en el bloque de datos tenemos justamente solamente datos, ya no hay desperdicio para almacenar los índices ahí. ¿Bien?
Esa es la ventaja. La desventaja es que esta tabla tiene que estar en memoria. Y ocupa, a veces son tablas muy grandes, cuando el disco, bueno, es grande, cuando hay muchos bloques que asignar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esta tabla tenemos que si el archivo comienza en el bloque físico 7, continúa en el 1. Del 1 continúa en el 5. Del 5 continúa en el 2. Y en el 2 es el último bloque del archivo, porque ahí ya tenemos -1, la señal de fin de archivo. De esta manera se puede acceder en forma directa a cualquiera de los bloques del archivo, o al 7, ¿sí? O al 5, que está acá, o al 2, a cualquiera de ellos. Entonces Profe, hay un acceso aleatorio. profe, tengo una Sí, pregunta. sí, El archivo sí o sí va a estar de la fila 7 del bloque físico, todo hasta el 0, o puede haber otros archivos entre medio, por ejemplo, en los sets de bloque que están vacíos. ¿Puede ir otro archivo ahí? claro. Exacto. Donde está vacío, quiere decir que ese bloque físico, por ejemplo el 3, está vacío y puede asignarse a este mismo archivo que estamos ejemplificando. Si este archivo va a crecer o está creciendo, necesita que se le asigne un bloque más, entonces toma de los bloques que están libres. O si se crea un nuevo archivo, ¿sí? Se almacena en alguno de los bloques libres. No sé si contesto la pregunta. Sí, gracias. Bien, Nahuel levantó la mano. Sí, profe. En el bloque físico 2 dice que el siguiente bloque es -1. ¿A qué se refiere con -1? -1 es una marca, como puede ser un asterisco, ¿sí? Ese -1 no corresponde a una dirección de bloque que exista. Es una marca de fin de archivo. Indica que es el 2, el bloque físico 2, es el último que corresponde asignado al archivo. Si este archivo va a crecer, ese, por ejemplo, se le asigna un nuevo bloque, por ejemplo el 3, entonces ese -1 se reemplaza por el 3, indicando que el archivo continúa en el bloque 3. Y en el bloque 3 se pondrá -1, indicando que ese es el último bloque asignado al archivo. ¿Sí? Entiendo. Bueno, O a sea ver, que Zavala dice que se le cortó la luz. Bueno, que ponga presente ahora. entonces, pues, siempre que tengo siempre que tengo un -1 voy a tener el fin de archivo ahí, y si crece se lo asigna a otro lugar. Exacto. Perfecto. Puede ser Gracias, profe. -1 o cualquier otro carácter. Perfecto, bien entendí. Gracias, profe. ¿Ven? Inicio del archivo el 7, fin del archivo el 2. Esto es lo mismo que habíamos visto recién, nada más que ejemplificando con el archivo A y B. Fíjense que la figura que está del lado derecho es lo que teníamos nosotros antes, donde se desperdiciaba parte del contenido del bloque de datos. Ahora con la tabla FAT no. Entonces, los punteros se almacenan en una tabla, entonces el bloque completo se utiliza para datos y agiliza esto el acceso aleatorio. ¿Qué información tiene el directorio en este caso? Solamente va a almacenar el nombre lógico del archivo y la dirección al primer bloque que ocupa el archivo en el disco. Eso es lo que tiene el directorio en este sistema de FAT, ¿sí? Tabla de asignación de archivos. La gran desventaja que tiene que, bueno, a medida que empezaron a crecer los discos, esta tabla se hizo cada vez más grande y como tiene la necesidad
de estar presente en memoria permanentemente, bueno, se hacía bastante difícil manejarla. Bien, fíjense, con FAT16 indica que las direcciones de disco que estaba manejando era de 16 bits. Y FAT32, cada dirección de disco era de 32 bits. Por lo tanto, es posible, a ver, le hago la pregunta a ustedes, ¿cuántos bloques de disco se podría manejar con esas direcciones de 32 bits? ¿Qué les parece? ¿Quién hace la cuenta? ¿Cuánto ocupaba cada bloque, profe? Cada bloque podía ser de 1K, de 2K. Ahora estamos con 4K u 8K. ¿Sí? Según Windows depende del tamaño de la partición. Entonces, en un FAT32, ¿cuántos bloques de disco se pueden manejar o direccionar? ¿Qué les parece? 4 millones puede ser, profe. 4.300.000. No, 4.000 millones. 4.000 millones son 4 megas. Esto es 2 a la 32. Sí, 2 a la 32 dice. Serían 4 gigas. 4 gigas. 1 millón es 1 mega. ¿Sí? O sea que podemos manejar 4 gigas, que es serían 1000 megas de bloques de disco, como para hacerlo en números que podamos manejar. Entonces son muchos, ¿sí? No obstante, los discos o el tamaño de discos siguieron creciendo. ¿Qué capacidad estamos manejando ahora? ¿Saben ustedes? 128. Ah, no sé en qué. ¿128 qué? ¿Qué tipo de disco? ¿Qué capacidad de disco estamos manejando? Y ya hay discos de más de 4 terabytes. Hay de 5. Los que son de vigilancia son de 5. Bien. Yo diría que, bueno, ¿y qué pasa con los grandes servidores? ¿Qué les parece? Ahí creo que estarían como interconectados entre todos los discos. Puede haber RAID de disco, me decís. Sí, sí. Bien, bien. Les voy a mostrar una tablita que ustedes ya la deben conocer. Un momento. La estaba buscando, ahí se las comparto. Para que la vean. No sé si la están viendo ahí. Fíjense. Sí, profe, se ve. Medidas informáticas, dice. Estamos hablando nosotros que podemos acceder en las computadoras que podemos comprar o las comerciales con los tera. 1 tera. ¿Sí? Hay algunos, como mencionaban, de los que son sistemas de vigilancia, necesitan más. ¿Por qué? Porque todo lo que es imágenes es mucho más grande. ¿Sí? El tamaño de los archivos, todo lo que maneja imágenes es mucho más grande. ¿Qué pasa a todos, por ejemplo, los que manejan aplicaciones satelitales, ¿no es cierto?, que muestran imágenes satelitales? Los archivos son muchísimo más grandes. Todo lo que es Google Maps, o los que hacen análisis de suelo,
¿sí? Entonces, ahí tenemos que estar hablando de capacidades de discos aún mayores. Fíjense las capacidades que tenemos ya: exabyte, zettabyte, yottabyte, ¿sí? Cosas que ni aún soñamos con manejar. En los sistemas operativos están manejando los tera, los que nosotros, como estamos trabajando con Windows, con Linux, ¿sí? Y bueno, ya con grandes servidores tendrían que manejar conjunto de discos en lo que vamos a llamar sistema de RAID, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Acá me decía Gabriel que los servidores pueden llegar hasta los 20 terabytes, ¿sí? Que es poco para un servidor. Son aún mayores las medidas. Acá los tienen a las equivalencias. Bien, volvemos a nuestra presentación. Vamos a hablar de la implantación en el sistema operativo Linux. Recién dijimos que FAT se implantó en lo que era todo de OS, Windows, hasta los últimos Windows XP. Bien. Este sistema de implantación por inodo, creo que ya lo deben haber empezado a ver en el práctico. ¿Alguien me puede decir qué entienden por inodo? El nombre que se asigna. ¿Cómo? O sea, es la estructura que tiene asociado, es el dato. Es como un Exacto. identificador que se le asigna a cada estructura del archivo en archivo, particular. digamos, A ver, de archivo a dos directorio. no, de a dos no. Atributo- Levantan la mano. ¿Quién va a hablar? A ver, Juan Ignacio. Son atributos y direcciones del bloque disco, el inodo de un archivo, básicamente. Bueno, más o menos. Más o menos. ¿Quién más me puede decir algo? Es la estructura, digamos, con la que se guarda el archivo en el disco, digamos. Crea un inodo donde guarda las propiedades y enlaces a donde están los bloques de disco que está el archivo. Bueno, es más o menos lo que dijo Juan Ignacio, pero no me dicen qué es un inodo. Dos Puede levantaron ser- la mano. Puede ser un identificador que se le asigna a cada archivo o directorio en el Sí, sistema sí. de archivo, digamos. A cada archivo se le asigna un número, que es un identificador, que está asociado a un inodo. Profe, ¿puede ser como el puntero de memoria? O sea, ¿dónde está asignado el archivo? No. Están todos dando vuelta sobre el concepto. A ver. Se me detuvo, perdón, la función de compartir, me dice. Ahí está. Bueno. Vamos a ir a lo que vimos antes. Acá. Fíjense. Esto que está recuadrado es como si fuera el disco. Cada cuadradito, ¿qué significaba? ¿Un espacio de memoria? Bloques de... Un bloque de disco. Un bloque. ¿Y qué es un bloque de disco? Es la estructura del disco, digamos, donde va a almacenar cada archivo, digamos, una ¿No es el porción de espacio en disco. memoria? Una porción de disco. Una porción de disco. Estamos hablando del disco. Acá está el disco que también se los mostré la clase pasada. Les dije, físicamente el disco está dividido en pistas y sectores. Cuando el sistema operativo se va a instalar, se le da formato al disco. Es decir, que se crea el sistema de archivo y se instala. Para que se instale el sistema de archivo, tiene que darle un formato lógico al disco. ¿Qué hace? Crea bloques o
También en Windows se lo llama clúster, pero clúster, esa palabra la vamos a usar más adelante para otro concepto, que es como un arreglo de computadoras. Entonces es un bloque. El bloque, acá está en verde pintado, es un conjunto de sectores. El sector físico generalmente tiene 512 bytes de tamaño. Entonces, si un bloque tiene un K byte, ¿cuántos sectores agrupó? En forma lógica. ¿Puedo repetir, profe? Se me cortó. Bueno, si un bloque de disco es de un KB, ¿cuántos sectores agrupó? 2. 2. Si el bloque de disco es de 2 KB, agrupó 4. Estamos trabajando generalmente con bloques de 4 KB. ¿Cuántos sectores están agrupados? 8. 8 sectores. Entonces, cuando el sistema operativo le asigna a un archivo un bloque de disco, le está asignando 8 sectores de disco, es decir, 4 KB. Pero al sistema operativo no le interesa los sectores ni las pistas, eso lo maneja el controlador de disco. ¿Sí? Al sistema operativo le interesa y va a manejar la distribución lógica que hizo en el momento de darle formato al disco y de instalar el sistema de archivos. ¿Bien? Entonces ya empieza a hablar de bloque. No dice, le asigno 8 sectores. Le asigno un bloque. ¿Y qué bloque? Y le asigno el bloque 1000. ¿Por qué? Porque al darle formato al disco, los numera esos bloques. ¿Sí? Y de esa manera puede tener un registro de cuántos bloques tiene para ser utilizados. Cuántos están bien, cuántos están defectuosos. ¿Sí? Eso es lo que hace en el momento de instalarse. Acá tengo otra figura. Por eso les decía, la clase pasada, que cuando creamos una partición, le vamos a indicar, en Windows no porque lo hace en forma gráfica, pero ustedes después ya lo van a ver bien en Linux, le van a indicar cuál es el primer cilindro y cuál es el último cilindro que corresponda a la partición, y en base a ese tamaño, bueno, es lo que hace el registro de cuántos bloques tiene para poder trabajar en una determinada partición o volumen. Entonces, creo que les había mostrado esta imagen. Bueno, acá tenemos un disco que lo llama SDA, el tamaño que tiene, cuántos sectores incluye. Pero esta no es la que quería mostrarles. A ver esta. Bien, acá tenemos, fíjense, el comando mkfs, punto es 4 en este caso, va a instalar un sistema de archivo S4. ¿Ven? Le va a dar formato al disco y se instala. Esto también lo que hace Windows cuando se instala, le da formato al disco e instala un NTFS. Bien, en el caso de Linux, dice que creó un sistema de archivo con 4K en cada bloque. Y tiene, en este caso, creo que 976 millones de bloques y cada uno de 4K. Y ha dejado, si no veo mal, 244 millones de bloques para inodos. ¿Bien? Perdón, profe, ¿4 Sí. KB? 4 KB. Perfecto, gracias. 4K. Cada bloque es de 4K. Pero fíjense cómo separa. ¿Sí? Entonces,
tiene 244 millones bloques como inodos. Los identifica con un número a cada bloque. Y ese es el número que va a estar asociado, como decían recién, al archivo. Es un identificador, sí, pero es el número del inodo que tiene asignado. ¿Y qué es el inodo? Un bloque de disco. Pero como es un bloque especial, lo llamamos bloque índice. ¿Qué almacena? También me dijeron que almacena atributos de los archivos, como quién es el dueño, ¿no es cierto? La fecha de creación, el tamaño, con qué permisos se los puede acceder a ese archivo. Bien, entonces, ¿qué es el inodo? Un bloque de disco. Bien, volvemos entonces acá. Y les voy a mostrar lo que es un inodo, que está asociado al archivo. Entonces, ¿qué se guarda en el directorio en Linux? Se guarda el nombre simbólico, por ejemplo, archivo trabajo práctico 1, y se guarda el número de inodo que tiene asignado. En el bloque de disco, ¿sí?, tenemos los atributos en ese inodo, y aparte vamos a tener las direcciones de los bloques de datos, es decir, qué bloques para datos se le va a asignar a ese archivo. ¿Bien? Un momentito. Bueno, continuamos, disculpen la interrupción. Bien, les decía, fíjense, vamos a tener 10 direcciones para bloques que ocupa el archivo. Esas direcciones son los números que identifican a cada uno de los bloques de datos. Bloque 11, bloque 12, bloque 13, 14, los que hayan sido asignados. Pero tengo solamente lugar para almacenar 10 punteros. Esto quiere decir que si cada bloque tiene 4K y puedo apuntar a 10 bloques, ¿qué tamaño podría tener el archivo en ese caso? ¿Qué les parece? ¿Repito la pregunta? Sí, profe. Por favor. Bien. Les decía que se pueden registrar acá dentro de este bloque, que es el inodo, 10 direcciones de bloque para datos, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo puedo registrar acá que he asignado 10 bloques de datos al archivo. Si cada bloque es de 4K, ¿qué tamaño puede tener el archivo? Como máximo, en este caso. 400 KB. 400K. Claro. ¿Sí? Sería 4K por 10, 40K. 40 KB. Si no me equivoco. ¿Está bien? Sí, profe. 4 por 10. Sí, sí. 40K. 40K es un tamaño muy pobre para un archivo más de lo que estamos manejando ahora. Bien. Entonces, se agrega un puntero más. La posibilidad de poder registrar un puntero más. Y dirán ustedes, bueno, pero un bloque más de 4K no me sirve. Pero acá vamos a estar apuntando
a un bloque donde se va a almacenar no el contenido del archivo, sino las direcciones de los bloques de datos que se le pueda seguir asignando al archivo. Acá puedo tener, se puede registrar 256 bloques de datos más. Entonces, ahí sí, del archivo va a poder seguir creciendo. Acá tenía 10 bloques de 4K, más 256 bloques de 4K. Bueno, ya es un archivo un poco más grande. Esto es lo que se llama indexación simple, o simplemente indirecto. Y si tiene que seguir creciendo, está el bloque doblemente indirecto. ¿Qué quiere decir esto? En este bloque vamos a guardar la dirección de otro índice, que es una tabla, que tiene punteros a tablas, que cada una tiene 256 punteros. Y cada una de ellas podrá apuntar a 256 bloques de datos. Es decir, que si utilizo el bloque doblemente indirecto, el archivo puede crecer aún más. 256 por 256 bloques de datos. Perdón, profe, Sí. ¿esa otra tabla es otro bloque de disco nuevo? Sí, estas Bien. tablas son bloques índices también nuevos. Punteros o direcciones de bloques lo mismo. ¿Sí? Recuerden que cuando se instaló el sistema operativo yo les dije que cada bloque se identifica con un número. Ese número es el puntero o la dirección del bloque. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos son bloques índices también que almacenan 256 direcciones de bloque de datos. El doblemente indirecto es acceder a una tabla, que es un bloque índice, que almacena la dirección de acceso a 256 bloques índice. Y cada uno de ellos almacena 256 direcciones a bloque de datos. Por eso decimos que se puede acceder a 256 por 256 bloques de datos más, ¿sí? Para el archivo. Si esto fuera poco, está el bloque triplemente indirecto. Bien. Que bueno, que es lo mismo, nada más que se accede a 3 niveles de indexación. Se accede a esta tabla índice que almacena 256 direcciones de bloques índices y cada una de ellas almacena 256 direcciones de bloques índices. Bien, voy a volver acá. Y cada uno de estos, como tenemos acá, 256 bloques de datos. Entonces, este archivo puede crecer hasta el orden de los terabytes. ¿De acuerdo? De esta manera trabaja la implantación de archivos con inodos. Acá estamos hablando de un bloque índices, estos también son bloques índices, y estos ya son bloques de datos. Sí, no almacena, dice, almacena una tabla que almacena 256 tablas. No almacena 256 tablas, sino 256 direcciones o punteros a otros bloques, ¿sí? Índices también. Y sí, es así. Bien. Bueno, entonces tenemos, si tenemos, por ejemplo, les dice, bloques de disco de 1 KB y se manejan direcciones de disco de 32 bits, cada dirección va a ocupar 4 bytes. Eso quiere decir
que cada bloque de disco puede almacenar 256 direcciones. Si tenemos bloque de disco de 2K, y si manejamos direcciones de disco de 32 bits, ¿no es cierto? Cada bloque ocupa 2K. ¿Sí? Por lo tanto, como es el tamaño del bloque se ha duplicado, vamos a tener menos bloques para direccionar. No sé si se entiende. Si es de 1K, podemos tener, supongamos, 100 bloques. Si yo en vez de definir bloques de 1K, defino bloques de 2K, con el mismo tamaño de partición, voy a tener menos bloques configurados. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Va a poder registrar, le va a alcanzar para registrar más direcciones de disco en cada bloque. No sé si se entiende el concepto. El cálculo que se está haciendo aquí. O sea, los bloques de disco son nada más para almacenar y no... perdón, no los bloques de disco, sino los 512 directorios son para almacenar inodos. Las 512 direcciones son para almacenar direcciones de bloque. Ya sean estos punteros a bloques índices o punteros a bloques de datos. Pero supongamos que estamos hablando solo de bloques de datos, para no complicarlo. Lo que está indicando este ejemplo es que la cantidad de direcciones que podamos almacenar en un bloque va a estar relacionado, por supuesto, con el tamaño que tenga el bloque, porque eso me va a dar la cantidad de bloques que yo pueda manejar. Y también va a estar relacionado con la cantidad de bits con las que cuento para poder identificar cada bloque, ¿sí? Generalmente ahora estamos trabajando con direcciones de 32 bits. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, por eso les dice, bueno, lo mismo que les dije recién, que la cantidad de direcciones que puede almacenar un bloque de disco depende del tamaño del bloque y de la cantidad de bytes que tenga la dirección. Por supuesto, como les vengo repitiendo, todas las dudas, porque están preguntando poco, tienen que aparecer, o van a empezar a aparecer cuando ustedes empiecen a leer y estudiar. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Denme un momentito. Voy a buscar la siguiente presentación para que podamos seguir hablando del sistema de archivos. Bien. Hasta ahí más o menos lo que hace, cómo implanta el sistema de archivos Linux. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa con Windows? Bien, acá tenemos. Ahí estamos viendo, profe. Ahora sí, sí. Características de NTFS. Les decía que, bueno, este sistema de archivos aparece con Windows NT. ¿Por qué? Bueno, porque ya FAT, que era lo que se estaba utilizando, tenía muchas falencias, pero más allá de las falencias, porque no es falencia, sino desventajas, y aparte no tenía, por ejemplo, un sistema de seguridad para los archivos, no había encriptación, ¿sí? Compactación, y bueno, era un sistema de archivos ya que estaba quedando obsoleto con referencia a todo el avance que se estaba dando en cuanto a hardware y a capacidad de disco que había que manejar, tamaños de archivos que había que manejar, ¿sí? Entonces, bueno, y con toda la parte de internet, ¿cierto? De
de que podían acceder a tu máquina, entonces a los ataques, ¿sí? Que nos podían hacer los malware o los hackers. Entonces, bueno, tuvo que Windows replantear, ¿sí? Cómo iba a manejar el sistema de archivos. Entonces, con New Technology File System, NTFS, replantea todo esto, ¿sí? Está diseñado desde cero y pensado para reemplazar a todo lo que era la familia de FAT, eliminando todas las limitaciones que tenía ese sistema de archivos. Ahora, con NTFS, Windows lo ve a todo como un archivo, así como hace Linux, ¿sí? Incluyendo los metadatos. Para eso maneja una tabla maestra, que la llama MFT, que contiene toda la información de los archivos. Cuando se crea una partición de Windows y se instala este sistema operativo, por defecto va a particionar esa partición y va a reservar una parte que es para recovery, que es como un backup que tiene del mismo sistema operativo, pero a otra tiene una partición reservada donde almacena esta tabla, ¿sí? Que contiene toda la información de los archivos y sus atributos. Y bueno, de esa manera es como implementa la protección de los datos. A veces puede ser dañada, ¿sí? Y bueno, entonces ya es más difícil acceder a los datos, pero bueno, hay aplicaciones que te permiten recuperar estos registros, o todos estos registros índices, porque en realidad son como índices de un libro, la tabla maestra de archivos, que lo más importante es que no se dañen los archivos, los datos. La tabla puede recuperarse de alguna manera. Utiliza ahora, para registrar los bloques libres, una técnica que se llama mapa de bits, que ya lo vamos a ver más adelante. Juan Ignacio levantó la mano. Profe, nosotros en el práctico habíamos visto que en Linux, cuando queda sin asignación de inodo, el archivo se borra, pero después acá en el teórico también habíamos visto que no es que se borra cuando queda sin asignación, se borra recién cuando se le escribe a otro encima. Claro, exacto. Es así en todos los sistemas operativos. Bien. Sí. Cuando se borra el archivo, lo que hace es liberarse la asignación de los bloques. El bloque pasa a estar libre, ya no está ocupado. Claro, sigue existiendo hasta que... El contenido, exacto, sigue existiendo, salvo que el atributo del archivo indique, porque hay atributos que permiten hacer eso, indique que cuando el archivo se borre, el contenido de los bloques también. Porque ese archivo seguramente tiene información sensible, por ejemplo, claves, ¿sí? Entonces, para proteger esa información y que no se pueda recuperar, cuando se borra el archivo, se borra el bloque. ¿Cómo? Y a veces se pone todo en cero dentro del bloque, ¿sí? Claro. Pero es un atributo... De todas formas se sigue escribiendo otra cosa encima. Si se pone todo en cero. Claro, se sobreescribe, todo arriba se pone ceros. Claro, sí, perfecto. Pero eso es un atributo que tiene que estar activo en los archivos, asociado al archivo. ¿Sí? Bien. Pero te vuelvo a repetir, eso solo se utiliza cuando el contenido del archivo tiene información sensible que vos decís, si la borro, quiero que nadie más lo recupere. Si no, por supuesto, que es deseable que si yo borro un archivo, y también con información importante, por ejemplo en una empresa, si tiene un archivo con deudores morosos, y de repente se borró accidentalmente, sí o sí va a querer recuperar esa información la empresa. Entonces, es posible leer o analizar los bloques y poder recuperar de esa manera el archivo. Entonces ahí sí es conveniente que solamente se desasigne los bloques de disco y no que se pise en el momento de borrar el archivo,
no se pise la información. Bueno, ¿cuáles son las características de este nuevo sistema de archivos? Primero, que lleva un registro de transacciones, que es lo que estamos hablando ahora. Por ejemplo, cuando ustedes mueven una carpeta o la borran, queda en lo que llamamos papelera, ¿sí? De esa manera queda registrada la transacción. Entonces, si ustedes se arrepienten, salvo que vayan a vaciar la papelera, se pueda recuperar nuevamente el archivo. Bien. Otra forma es que ustedes pueden programar momentos o puntos de restauración. Por ejemplo, ustedes quieren hacer las instalaciones de un nuevo software, entonces lo que pueden hacer es crear un punto de restauración. Es como una foto de cómo está el sistema operativo en ese momento, y el sistema de archivo, todo. Si algo sale mal en las nuevas instalaciones que ustedes hagan, pueden regresar al punto ese de restauración que habían guardado. Y queda, por ejemplo, una vez al mes, cada 15 días o una vez a la semana, de acuerdo al uso que ustedes le hagan, pueden crear un punto de restauración. Y luego volver a ese punto. Por supuesto que todo lo que hayan hecho después de ese punto de restauración, ustedes lo pierden, ¿sí? Pero es una forma de recuperar la consistencia de todo el sistema operativo. Bien. Permite la copiación y cifrado de archivos, ustedes lo pueden activar como un atributo. Profe. Les decía que... sí. No, disculpe, le iba a decir Sí. que se le trabó el audio. Si puede repetir lo último que dijo. Sí. Por eso empecé, les decía, sí, me estaba saliendo la pantalla. Estos dos últimos puntos, compresión y cifrado, es algo que ustedes pueden activar cuando van a propiedades de un archivo. Pueden activar y decir si ustedes quieren que ese archivo permanezca en el disco comprimido, ¿sí? O cifrado. Por supuesto, esto después tiene consecuencias, vamos a decir así, que al momento de abrirlo tendrán que esperar un poquito más porque tiene que haber una descompresión, ¿sí? O revertir el cifrado. ¿Sí? Pero bueno, todo depende de cómo ustedes quieran manejar los archivos más grandes. Fíjense, byte 10 a la 60. Y ese es el volumen máximo. Después hay un tamaño teórico y un tamaño realmente de implementación, que son los 16 tera, que es lo que se está manejando realmente. Se trabó recién todo. Sí, aparentemente tengo la señal inestable, chicos. Les repito, fíjense que de acuerdo a la configuración que tiene este nuevo sistema de archivos, el tamaño del volumen, ¿qué es el volumen? La partición, o el tamaño del disco, si no está particionado, ¿sí? El tamaño del disco que puede manejar, de 16 exabytes. Un tamaño teórico que le llaman. Después, actualmente, las implementaciones que se están usando es en tamaños de particiones o de volúmenes de 16 terabytes, que es 10 a la 40. Utiliza nombres largos para los archivos, incluso respeta los espacios, no así desde la línea de comandos, no se los va a reconocer a los espacios, sino que tiene que estar todo a lo mejor unido con un guión. Pero el nombre de los archivos pueden ser de 255 caracteres. Con el tema de las fechas, que hubo muchos problemas en su momento, en el 2000, que no estaban preparados ni las BIOS,
ni los sistemas operativos para el cambio de milenio. Bueno, ahora las fechas que puede manejar y reconocer es desde el 1601 hasta el año 60.056. Así que bueno, no había problema en ese caso. En cuanto a la compresión de datos, por defecto los va a sipear. Fíjense que hay algunas utilidades, como el WinRAR, que les crea archivos compactados con extensión .zip. Incluso cuando ustedes bajan una carpeta muy grande, ¿sí?, ya directamente se las compacta por defecto, o como les decía, pueden activar como atributo de archivo que ese archivo se guarde en el disco zipeado. Ya van a ver más adelante en Linux, por línea de comandos, cómo se maneja esto, cuáles son los comandos que les va a permitir a ustedes compactar y descompactar archivos, ¿sí?, que también son .zip. Incluso el comando se llama gzip, como para poder, en este caso manejamos la compresión para poder ahorrar espacio en el disco. En cuanto a la encriptación, ¿sí? Sí, No sé si pero alguien quiere preguntar algo. lo comprimió solo cuando lo necesitamos, no es que lo hace automáticamente Windows, ¿no? Si ¿O lo está hace? el archivo activo, lo va a comprimir. Lo que hace automáticamente es cuando vos bajas algo, ¿sí? Sí. Lo puede bajar zipeado si el tamaño es muy grande. Eso es lo que les decía. Pero si ustedes tienen sus propios archivos que van creando en el sistema de archivo, lo va a zipear si ustedes lo hacen con WinRAR. O Claro. si tiene activo, como les decía, el atributo. ¿Bien? Ah, perfecto. En cuanto a la encriptación de datos, se lleva a cabo justamente por seguridad, ¿sí? Encriptar es correr sobre el archivo algunos algoritmos, ¿sí?, que permitan codificarlo para que otro que lo abra no entienda lo que está escrito en el archivo, ¿sí? Está encriptado. Hay distintos algoritmos de encriptación que se llaman DES, y bueno, fíjense, está el XDES, que utiliza Windows 2000, el 3D, Windows XP, el AES, Windows 2003, y bueno, y habrá otros. Esto va evolucionando, ¿sí?, junto como evolucionan también los hackers. Entonces, bueno, los hackers tienen, aparte de hacer daño o de querer cobrar dinero, porque a veces lo que hacen ellos es encriptar archivos y pedir rescate, vamos a decir así, con Bitcoin, para poder desencriptar el archivo. Eso se lo hacen a grandes empresas, por supuesto. Y bueno, entonces a veces la forma de protegerlo al archivo y que no nos pase eso es tenerlos encriptados nosotros, ¿sí?, con los algoritmos que propone Windows en este caso. Bien. Fíjense, vamos a analizar un poquito cada una de ellas. En cuanto a la recuperabilidad, lo que hace es garantizar la integridad del sistema de archivos, ¿sí? Permite recuperarse ante fallo, como yo les había dado ya un ejemplo del punto de recuperación en el disco. ¿Por qué lo puede hacer? Porque mantiene un registro de las transacciones, ¿sí? Cada transacción o cada modificación que se realice en el sistema de archivo es atómica. Es decir, se registra que se realiza o no se realiza, ¿sí? Entonces, primero, se realiza la transacción. Por ejemplo, se mueve un archivo. Lo cambiamos de carpeta, ¿sí? Eso se tiene que llevar a cabo sin errores y se registra la transacción, ¿sí? Entonces, si eso se llevó a cabo sin errores y se pudo registrar, ya queda en el journal registrado, ¿sí? Journaling, ¿sí? O archivos de bitácora. Si hubo algún problema en esta transacción, no se registra en el journaling y no se lleva a cabo.
¿Estamos? Por eso se dice que estas transacciones son atómicas. Ese es el nuevo servicio que brinda este sistema de archivos NTFS. Bien. Bueno, en cuanto a la tolerancia a fallos, ya vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 5 que permite configurar el uso de varios discos como si fueran uno solo. Es un arreglo de disco que los llamamos RAID. De esa manera podemos tener varios discos funcionando como uno solo, como para poder duplicar o triplicar nuestra capacidad de almacenamiento. Y también trabajan como uno solo simplemente para poder, como medida para la tolerancia a fallos. ¿A través de qué? A través de la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas técnicas lo que hacen es duplicar o triplicar la información en el disco. De esa manera, si en algunas partes del disco se rompen o fallan, ¿sí? O están mal almacenados los datos, lo puedo leer de otro de los discos que forman parte de este arreglo. Bueno, hay distintos RAID, distintos niveles de RAID, que los vamos a analizar más adelante, y bueno, cada uno tiene una política distinta para brindar la tolerancia a fallos, ¿sí? Más allá de la redundancia, algunos utilizan bit de paridad, o todo un bloque de paridad. Bueno, sí, hay distintas técnicas que, bueno, ya las vamos a ver más adelante en detalle en el capítulo 5, ¿sí? Cuando veamos entrada-salida. Bien, en cuanto a la compresión, ¿sí? Déjenme ver, acá en la compresión de archivos, cuando ustedes necesitan comprimir un archivo o está activo el atributo de almacenarlo comprimido, lo que hace es trabajar con grupos de 16 bloques, ¿sí? El archivo, seguramente si es un archivo grande o de imágenes, ustedes lo van a querer comprimir, ya sea para almacenarlo o para poder transmitirlo de alguna manera. Entonces lo que hace es tomar de 16 bloques y aplica un algoritmo de compresión que generalmente consiste en tomar, por ejemplo, patrones de repetición de algún carácter y decir, bueno, el carácter A se repite en tales coordenadas o líneas o posiciones dentro del archivo. Lo mismo para los espacios, ¿sí? Simplemente se guarda un espacio y la cantidad de repeticiones de ese mismo carácter. Entonces, de esa manera es como se va achicando el archivo. El objetivo es que se pueda reducir al menos un bloque, ¿sí? De 16 bloques que tomó para compactar, tienen que quedar 15. Si no lo logra, los deja como está. Por eso a veces cuando ustedes quieren compactar un archivo, a veces, bueno, no se puede, queda como está, o a veces, bueno, incluso más grande, porque lo que hace es también agregar información, porque toma un carácter o un patrón y registra cuántas veces y en dónde se repite ese patrón. Entonces está agregando información. Entonces, bueno, a veces ustedes pueden ver que en vez de achicar, han generado un archivo mayor. Bien, el inconveniente, bueno, ¿por qué es lento el acceso? Porque tiene que ir descompactando, ¿sí? Entonces, sí, lo que hacemos es ganar en espacio en disco porque guardamos supuestamente un archivo menor, pero bueno, en el momento de poder accederlo y leerlo hay que descompactarlo. ¿Bien? Bien. Esto es lo que es las características de este NTFS. Se utilizan las últimas versiones de Windows y utiliza, fíjense, direcciones de disco de 64 bits. ¿Cuántos bloques de disco podemos identificar o acceder? 2 a la 64.
que de acuerdo a la tablita que yo le había mostrado, estábamos en el orden de ¿qué? De los tera o de los penta. A ver, no recuerdo. Con 60 de los exabytes. Si no me equivoco. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Están muy callados? No sé si tienen preguntas. Ah, sí, profe, se entiende. Perdón, yo recién justo me llamaron del trabajo. Yo quería pedir si lo puede repetir, profe. Bueno, levantó la mano Juan Ignacio. No, profe, se me ha escapado sin querer tocar el espacio para desmutearme. Ah, bien. Bueno. Listo. Bueno, les decía que dentro de las características que tiene este nuevo sistema de archivo de Windows es que puede manejar direcciones de disco de 64 bits. ¿Sí? Entonces, 2 a la 64 va a ser la cantidad de bloques diferentes que pueda identificar este sistema de archivo. Si tenemos en cuenta que 2 a la 60 es un hexabit, ¿sí? 2 a la 64 sería 16 hexabits. Es muchísimos bloques de disco que puede identificar y asignarle a los archivos, porque bueno, la cantidad de bits que utiliza para poder identificarlos es mucho, son 64 bits. Porque bueno, estamos trabajando con sistemas de archivos, perdón, con sistemas operativos de 64 bits. Las rutas completas a las que ustedes pueden hacer referencias, rutas absolutas, acá las pone como completas, pueden incluir más de 32.000 caracteres. ¿Sí? No creo que ustedes puedan escribir y utilizar rutas tan complejas. Bueno, y bueno, ya sabemos que es un sistema de archivos jerárquico. ¿Por qué? Porque tiene un directorio principal, que es el directorio C, y a partir de ahí descienden todas las trayectorias hacia los distintos subdirectorios y archivos, ¿sí? A los cuales ustedes quieran acceder. ¿Alguien más me puede decir sobre por qué lo llamamos jerárquico? ¿No saben? Sí, profe, porque está ordenado, o sea, de arriba para abajo, o sea, puedes hacer un árbol. Tiene jerarquía de mayores niveles y menores niveles. ¿Cómo lo llamamos al del mayor nivel? La raíz. La raíz. O padre. Padre, exacto. Ah, perdón. Padre. Entendí el del mayor nivel de todo. O sea, sí. Claro, el padre. El padre. No, ¿el padre no sería el nivel superior al que estamos? ¿En el cual nos encontramos? Exacto, ese es. Cada directorio tiene un directorio padre que es del nivel superior. Eso preguntaba. ¿Sí? Y después el C, en el caso de Windows, es el directorio principal, o también lo suelen llamar padre de todos los otros, ¿sí? Pero bueno, hay que aclarar bien que es el padre de todos los demás. Si no, como directorio principal o raíz, ya está bien definido. Bien, pero jerárquico es porque cada directorio tiene un padre. Por eso es jerárquico, ¿sí? Tiene un directorio de nivel superior, salvo la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, profe. Bueno, por último vamos a ver más o menos cómo está organizada una partición NTFS. Es decir, cuando se le da formato al volumen para Windows y se instala el sistema operativo, perdón, el sistema de archivos, ¿cómo se organiza esta información? Primero está el registro de arranque de la partición, ¿sí? Donde son los primeros 8K, que lo que hace es tener información sobre ese volumen de disco.
principalmente apunta a donde está el módulo del kernel, ¿sí? El kernel, primero se sube una parte muy pequeña del kernel y después el kernel mismo se va apuntando a sí mismo, es decir, va subiendo módulos, ¿sí? Entonces primero se sube un pequeño módulo que está apuntado desde este registro de arranque, y cuando sube ese pequeño módulo llama a todo el resto del kernel, que es el que debe estar mínimamente, que es un microkernel, presente en la memoria principal. Y también este registro de arranque tiene un puntero a la tabla maestra de archivos, que es la porción que sigue dentro del disco, ¿sí? ¿Qué tiene almacenada esta tabla? Todos los archivos que maneja, los atributos, ¿sí? Dónde están los archivos, cómo están almacenados y los atributos, que es como un índice, habíamos dicho, de un libro, ¿sí? Registramos todo lo que hay en esa partición de Windows. Cómo están organizados los archivos, qué archivos y dónde están y cuáles son sus atributos. Esta tabla tiene filas que los llama registros. En cada registro almacena toda la información sobre un archivo. Así como en Linux decimos toda la información sobre el archivo, atributos, bloque de disco que ocupa, está en un inodo, acá en Windows está en un registro de la tabla maestra de archivos, esa misma información. ¿Bien? Como una fila de esta tabla, eso lo llamamos registro. Y después está la parte de archivos del sistema, que contiene información sobre los bloques libres que hay en el disco, es decir, tiene el mapa de bits, y registra acá todas las transacciones que se hayan realizado en el sistema de archivos, ¿sí? Para lograr después la recuperabilidad en el caso de que haya algún problema. Y por último está el área donde se almacenan los datos de los archivos, ¿sí? Los bloques de datos asignados a los archivos. Bien. A ver, vamos a llegar hasta aquí. Quiero saber si hay alguna pregunta, porque es bastante lo que hemos visto hoy, es mucha información. No sé si tienen alguna duda, si les ha quedado claro lo que hemos visto. Si tienen Por ahora algo sí, para preguntar. No, A profe, ver. todo bien. Me O sea, dice esto Eric. la estructura del sistema de archivo lo veríamos en la próxima clase, profe. Esta es la estructura general del sistema de archivo. Vemos si en la próxima clase hace falta explicar algo más sobre la tabla maestra de archivos, pero no vamos a ir tanto más al detalle, ¿sí? Me decía Eric que tenía una duda sobre la filmina anterior, no sé si es esta. Eric, no sé qué preguntó, que tenía una duda de la filmina anterior, pero bueno, no sé si es esta. ¿Alguien? A ver. Ah. Bien. No le queda claro la diferencia. Conjunto de sectores es un bloque. Ahí tenía la conexión inestable. Repito, conjunto de sectores es un bloque. No hay bloque de sectores. Un conjunto de sectores de disco es un bloque. El bloque es algo lógico, que lo maneja, es lo que ve el sistema operativo. El bloque también se lo suele llamar unidad de asignación. ¿Por qué? Porque es la mínima cantidad de espacio en disco que le va a asignar a un archivo. ¿Sí? Cuando ustedes lean, y creo que en
Stalin también hay una definición de clúster o de bloque, y a ese conjunto de sectores lo llama racimo. No sé por qué lo llama racimo, pero bueno, como si fuera un racimo de uva. Pero bueno, es un conjunto de sectores. También tienen que tener en cuenta que cuando hace referencia a Unix o a Linux, lo llama bloque. Y cuando habla de Windows, lo llama clúster. Pero bueno, esos son ya definiciones más viejas, porque ahora clúster es un conjunto de computadoras que trabajan como si fueran una sola. ¿Por qué? Porque el sistema operativo y todo lo que es el sistema de Se le está archivos está cortando mucho el audio. distribuido. Ah, bien. Bueno, Víctor quiere preguntar. Profe, usted había dicho que nosotros teníamos 32 direcciones. No sé si se acuerda que teníamos 32 bits en las direcciones de archivo. ¿Eso hacía referencia a todo un bloque? ¿O dentro de esos 32 había varios bloques? Que teníamos No. No, si vos tenés un sistema operativo de 32, viste que cuando decía, ¿qué vamos a instalar? Un sistema operativo 32 o de 64. ¿Está utilizando direcciones de disco de 32 bits o está utilizando direcciones de disco de 64 bits? Cuando yo mostré, por ejemplo, para analizar cómo almacena la información en los inodos, era suponiendo que tuviéramos direcciones de disco de 32 bits. ¿Sí? Entonces hacemos ese ejemplo. ¿Sí? Entonces, si vos tenés direcciones de 32 bits, cada bloque va a estar identificado por un número de 32 bits en binario, ¿no es cierto? Claro, o sea que es el bloque completo, es que contiene 32 bits, así sería. Contiene cada partición 2 a la 32 bloques, ¿sí? Y cada dirección de bloque es de 32 bits. Ah, ahora entendí. Para NTFS, Windows de 64 puede manejar 2 a las 64 bloques en cada partición, ¿no es cierto? Y cada dirección de bloque está identificada por 64 bits. ¿Bien? Ese es Sí, el perfecto. cálculo que debemos hacer. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Bien, vamos a dejar acá entonces, ya estamos en hora. Bueno, retomamos desde aquí la semana que viene y si hay dudas, bueno, retrocedemos, no hay problema, pero bueno, recuerden que las dudas aparecen si ustedes empiezan a leer y estudiar. Nos vemos el viernes, chicos. Buen fin de semana. Chao, profe, que tomen Chao. Chao, profe, que estamos bien. Chao, profe.